Crónicas Pirexianas. Capítulo 3. Pociones de alabastro. Las antiguas naciones de la época de los hermanos, Yotia, Antigua Argidia y Cordis, fueron diezmadas por la devastación de Argot, y gran parte de lo que se conoce de aquellos tiempos se ha perdido. En sus inicios, las pequeñas ciudades-estado independientes surgieron bajo el ojo que todo lo ve de la iglesia de Tal. Cada ciudad-estado era una entidad autónoma, reclamando campos y granjas para abastecer su creciente población. El grueso de la población vivía apretada dentro de los muros de la ciudad, de modo que la peste y la enfermedad eran más la norma que la excepción. Arcon, erudito argidiano. Bosca no se presentó en Geth durante la próxima semana, ni tampoco durante la semana siguiente. Para la tercera semana, Yoda estaba seguro de que algo había salido mal, y si no había noticias para la cuarta semana, volvería al Zor con superior o no y averiguaría lo que había sucedido. Pero luego, la peste de los lunares atacó Geth y la ciudad fue sellada. Hablando de pestes, la de los lunares fue más una molestia que una peste como tal, pero fue suficiente para hacer que las actividades de la ciudad se detuvieran. Las articulaciones se hinchaban, la frente entraba en calor y la piel estallaba con un gran número de lunares del tamaño de puntos rojos. No había matado a nadie, al menos no directamente, pero dejaba a sus víctimas débiles e incapaces de protegerse de otras enfermedades. Así que los líderes de la ciudad cerraron las puertas, sellaron los distritos y en algunos casos pusieron en cuarentena y quemaron varias casas afectadas. La peste había causado varios efectos en Geth. En primer lugar, se asumió que había sido traída desde afuera. Y como no había ningún signo de esa enfermedad en Al-Zor o las provincias de Hiva, se decidió que tenía que ser de la lejana Almaz. Varios comerciantes almacianos fueron apedreados hasta la muerte en las calles antes de que el consejo de la ciudad prohibiera a la gente de ese territorio para su propia protección y los expulsara. Como resultado de ello, habría pocos barcos provenientes de Almaz por un tiempo. En segundo lugar, la iglesia de Tal experimentó una llegada de nuevos miembros. Cuando muchos de los rezagados del rebaño sagrado de repente recordaron su devoción y llenaron los templos y catedrales con el fin de prevenir la enfermedad. Por supuesto, algunos ciudadanos no tan devotos señalaron que la proximidad con otras víctimas de la peste podría aumentar la probabilidad de contraerla. Estos mismos ciudadanos también señalaron que, si ellos hubieran estado a cargo de la iglesia, habrían extendido deliberadamente esa clase de pestes menores para alentar a los fieles. Ahora bien, esta gente no tan devota dijo estas cosas muy pero muy en silencio, y solo a otros no tan devotos que conocían bien. En tercer lugar, hubo un aumento en el alistamiento de las fuerzas armadas de Geth. Con el puerto y las puertas de la ciudad cerradas, muchos de los jóvenes ya no eran necesarios en los muelles y los barcos de pesca. Peor aún, los graneros se fueron vaciando día a día, y como el ejército prometía 2 porciones al día, eso era una comida más de lo que la mayoría de los hombres jóvenes hubiera esperado. El ejército también tenía curanderos de la iglesia y hacedores de milagros que podían mantener a la peste a raya. Y por último, la mayoría de los ciudadanos, especialmente los no tan devotos, concordaron que una vez que la peste hubiera pasado, habría maniobras para acaparar la mayor cantidad posible de tierras de cultivo antes de que comenzara la cosecha. Hubo un cuarto efecto de la peste del cual la mayoría de los ciudadanos no hablaron. Con la peste se produjo un aumento de los talismanes, guardas de hechizos y ruedas mágicas curativas dentro de las murallas de la ciudad. Toda clase de pociones, infusiones y cataplasmas fueron utilizados por la población para frenar la marea de la enfermedad. Se vendían gemas con runas talladas que garantizaban la seguridad del agua o del vino,
y textos escritos en trozos delgados de piel de trasgo se ataban alrededor de las articulaciones para evitar la hinchazón. Había miles de remedios caseros, pedazos de folclore e invocaciones a los dioses olvidados que prometieran algo de alivio de la peste de los lunares. La iglesia, por supuesto, adoptó una visión muy oscura de todo esto, de manera que cualquier remedio casero o curación sobrenatural se realizara fuera del conocimiento oficial. Todas las pociones, cataplasmas, amuletos y demás se vendieron en silencio y se entregaron en la oscuridad de la noche. Había una vieja erudita de la ciudad llamada Madre Dobbs, que, decía la leyenda del barrio, tenía la visión, y por un módico precio, sería capaz de inventar una poción capaz de curar la peste de los lunares o crear un encantamiento que protegiera al usuario del ataque de la enfermedad. Sin embargo, aquellos que deseaban los curativos no estaban dispuestos a visitar su casa y solo entregaban su dinero. A menudo se necesitaba un intermediario, alguien que no tuviera miedo de caminar por las calles nocturnas de Ged, encantadas con la peste. Ese alguien fue Yoda por el momento, al menos hasta que la bandera de la plaga se hubiera retirado de las puertas y éste pudiera viajar a Alzor. Al menos hasta que encontrara a Bosca de nuevo, y al menos hasta que hubiera ahorrado dinero suficiente para sobornar su entrada en un barco que zarpara del puerto. Cada noche, él llevaba las populares pócimas de la Madre Dobbs a aquellos que eran demasiado tímidos o prudentes para buscar por sí mismos. Recogía los paquetes cuando la anciana se retiraba por las noches y comenzaba inmediatamente sus rondas. Bueno, casi inmediatamente. En los últimos tiempos, había tenido que examinar las pociones por sí mismo, en su cuarto en el ático de la casa de la Madre Dobbs, antes de comenzar a entregarlas. Al principio buscó tratar de entender su composición, pero más tarde, ayudado por su conocimiento de cómo funcionaban realmente los hechizos, comenzó a tratar de mejorarlas. Hasta ese momento, nadie se había quejado. Yoda tenía 3 entregas aquella noche. Por cada una de ellas, le pagarían unas pocas monedas y a veces una moneda extra o 2 por su trabajo. Él siempre asentiría con la cabeza en acción de gracias y bendeciría al comprador por su graciosa donación. Pero sabía que unas pocas monedas adicionales de cobre no le ayudarían si la iglesia lo encontraba caminando por las calles con los populares paquetes de pociones escondidas debajo de su camisa. Cada uno de los paquetes contenía una botella de yeso, envuelta en un trozo de tela de lana, ubicado dentro de una caja de madera fina, y todo el paquete envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. Dentro de la botella había una mezcla viscosa de fluidos blancos, amarillentos y grises que, si se los dejaba reposar, se formaban en 3 bandas. Por esa razón la Madre Dobbs daba instrucciones a Yoda para que agitara el paquete fuertemente antes de entregarlo, y encargara al comprador que consumiera el brebaje tan pronto como abriera el paquete. El primer paquete debía ser entregado en una dirección incómodamente cerca de uno de los numerosos templos de Tal. Era una de las casas que podía ser propiedad de un comerciante exitoso o un burócrata menor. Yoda había aprendido a no preguntar demasiado sobre quién vivía dónde en Ged, sobre todo porque esas personas daban buenas propinas. La entrega venía con instrucciones. Tenía que ir a la puerta de atrás, golpear 3 veces, contar hasta 5 y luego entrar. Yoda encontraba estos acuerdos irritantes, como si las pociones fueran entregadas por algún duende mágico en lugar de un joven andrajoso y con barba. A pesar de todo, esos eran los compradores que mejor recompensaban a Yoda, como indulgencia por el proceso. Yoda sacó el primer paquete y lo sacudió con fuerza. Llamó a la puerta 3 veces lentamente, luego contó hasta 5 rápidamente. Corrió el cerrojo y abrió la puerta a lo que parecía ser una cocina de los sirvientes. La habitación estaba vacía, las mesas y armarios despejados a la espera de la preparación de la comida de la mañana a realizarse en un puñado de horas. Un mostrador de trabajo estaba colocado en el centro de la habitación y la única puerta de la cocina estaba entreabierta.
Había dinero en el mostrador. Yoda sabía qué hacer. Dejó el paquete en el mostrador y comenzó a colocar las monedas en su mano. Entonces se detuvo. El dinero aquí era el doble del precio normal que la madre Dobbs solía cobrar. ¿Había habido un error?, se preguntó Yoda, ¿o Dobbs había aumentado los precios de sus mezclas sin decirle? ¿O el resto se suponía que era la propina? Se detuvo solo un momento y oyó una voz desde la puerta entreabierta. ¿Hay algún problema? La voz era suave, cálida y femenina. Yoda se sobresaltó ante el sonido de la voz y levantando los ojos vio que la puerta entreabierta se estaba cerrando. Luego sacudió la cabeza, tomó el resto del dinero en su mano y se fue. Cerró la puerta detrás de él y estaba a 3 pasos cuando oyó el cerrojo sólidamente cerrar la casa. Yoda miró a la entrada de la cocina de la casa durante un largo rato y luego se dirigió a su próxima entrega. El segundo paquete debía ser entregado a los muelles. Era la zona más afectada por la peste, lo que era una de las razones por las que los comerciantes almacianos habían sido culpados por el brote. Había que desviarse 2 veces para evitar las patrullas de la guardia nocturna. En tiempos normales, esta consistía en 2 guardias con armaduras negras y capas verdes, por lo general aburridos y fácilmente sobornables. Sin embargo, estos no eran tiempos normales, y cada patrulla de la guardia nocturna era acompañada por un sacerdote de tal. Eso significaba menos aburrimiento y menos corrupción, lo cual decepcionó infinitamente a los vigilantes. Mientras se movía hacia el puerto, Yoda sobrepasó la primera de las señales de la cuarentena. Si todos los miembros de una familia sucumbían a la peste, la iglesia se reservaba el derecho de marcar la casa como en cuarentena y se les prohibía tener cualquier contacto con el exterior. A los que quedaban dentro de la casa se los abandonaba para que pudieran sobrevivir lo mejor que podían o morir de la enfermedad. Entonces la casa era quemada o purificada ritualmente para una futura ocupación. Yoda notó que la mayoría de las casas puestas en cuarentena eran de las zonas pobres, y que había muy pocas en las áreas que eran leales a la iglesia. Los ricos podían permitirse la bendición de los sacerdotes, y si todos en la casa eran atacados, ellos simplemente contrataban a más sirvientes. No le sorprendió que la dirección que se le había dado estuviera marcada con la letra de cuarentena. El símbolo oficial estampado con el doble resplandor solar de la iglesia de tal. En la oscuridad, el símbolo se parecía a un conjunto de ojos de color rojo sangre. Yoda pasó por delante de la dirección. Luego se giró hacia atrás. No había nadie en la calle, ni siquiera un borracho ocasional. Los sacerdotes tenían poco amor por los pobres, por lo que las patrullas eran pocas e infrecuentes. Vio un destello de movimiento con el rabillo del ojo y se volvió a girar. No había nada allí, pero los pelos en la parte posterior de su cuello se le pararon. Desde su fuga del Alzor estaba siempre esperando que su andrajoso ángel de la guarda reapareciera en cualquier momento, pero durante las últimas semanas todo había estado tranquilo. La figura que había visto en el Alzor, y que ahora sabía que también había visto en el bosque, ¿había sido más que un encuentro casual? Yoda había buscado al hombre harapiento entre los mendigos y tullidos de Ged, pero no había visto a nadie que se le pareciera. Se apoyó contra la pared de la casa opuesta a aquella de su destino y esperó durante 5 minutos, pero la figura que había brillado en el rabillo de su ojo no volvió a aparecer. Quizás nunca estuvo en absoluto. Luego cruzó, extrajo el paquete, lo sacudió y llamó suavemente a la puerta. La puerta se abrió de inmediato, unos centímetros. Una explosión de aire caliente lo abatió y envolvió a Yoda en una niebla suave y atractiva. Yoda luchó contra el impulso de inhalar el aire contagioso de una casa de la peste. Manos delgadas, enfermas, temblando de fiebre, aparecieron en la oscuridad y trataron de agarrar el paquete, de arrebatarlo de las manos de Yoda. Primero el pago, dijo Yoda en voz baja. Una mano se retiró en la oscuridad y luego regresó con un par de monedas. Eso es solo la mitad, dijo Yoda luchando contra el impulso imperioso de inhalar y el deseo de estar lejos de la puerta al mismo tiempo.
Por favor, mi hijo está casi muerto. Sin esto, él no logrará sobrevivir a esta noche. Eso es solo la mitad. No tengo nada más. Cuando esté mejor podremos obtener el resto, por favor. Yoda pensó por un momento. Lo que había obtenido de la primera casa cubriría tanto este paquete como ese, y dejaría una buena propina. Pero ¿y si Madre Dobbs había esperado más dinero de la primera casa? Entonces sería culpa de la Madre Dobbs por no haberle dicho que debía cobrarle más a los ricos. Yoda tomó las monedas y el paquete desapareció en la oscuridad de la casa de la peste. Se dio la vuelta y dio 3 grandes pasos antes de permitirse inhalar. Al alejarse, Yoda otra vez vislumbró una visión fugaz de algo moviéndose alrededor de la esquina. Algo que lo estaba mirando. Algo que retrocedía mientras él se acercaba. Caminó hacia la esquina, pero cuando llegó a ella, lo que fuera que lo estaba viendo había desaparecido. La última pócima era para una tienda de un comerciante que Yoda había visitado varias veces. Yoda estaba seguro de que el comerciante no estaba usando las pociones para él mismo, sino que las vendía de nuevo, a precios inflados, a otras víctimas o víctimas potenciales. Yoda encontraría el dinero en una caja de madera detrás de la vivienda principal, cerca de la basura, y dejaría el paquete en la caja. Sin embargo, ahora estaba seguro que lo estaban siguiendo, pero no sabía si su perseguidor sabía que él sabía. No podía hacer la ronda nocturna, ya que estos cometían la torpeza de patrullar por el medio de las calles y callejones como si fueran dueños de la ciudad. ¿Un ladrón? Había mejores objetivos en otros lugares, incluso en las calles casi vacías. ¿Un espía de la iglesia? Yoda supuso que eso era lo más probable. Algún ciudadano probablemente interesado que lo seguía dispuesto a denunciar cualquier violación de la ley de la iglesia, como visitar una casa marcada, como llevar magia prohibida. Yoda aceleró el paso y ahora empezó a oír pisadas detrás de él, suaves pisadas, como pies con sandalias, dando 2 pasos cuando él daba 1, luchando por mantener su ritmo. Abandonó su intención de hacer la tercera entrega colocando el paquete dentro de su camisa. Yoda tomó a la derecha en la siguiente esquina y luego a la derecha otra vez. Los pasos de los pies se mantenían con él. Se detuvo en un callejón y luego se agachó, convencido de que su perseguidor estaba detrás. El callejón era estrecho y descendía casi de forma inmediata por un tramo de escalones de piedra. Sus centros estaban desgastados por el paso de muchos pies, de modo que parecía como si los mismos bloques se hubieran derretido. Arcadas se esparcían a ambos lados del callejón, con las puertas empotradas muy atrás de las escaleras. Durante sus primeros días en Kiev, Yoda había dormido en el descanso de aquellos portales. Se pegó contra la sombra de un arco y esperó a su perseguidor. No tuvo que esperar mucho tiempo. Hubo una larga sombra proveniente de la entrada del callejón que poco a poco comenzó a acercarse hacia él. La sombra disminuyó a medida que se acercaba hasta que fue menor de lo que Yoda hubiera pensado. Por lo menos era demasiado baja para ser su andrajoso ángel de la guarda. El perseguidor de Yoda pasó a su lado despacio y con cuidado. Yoda se lanzó fuera de la puerta y se estrelló contra la figura duramente con su hombro. Su intención había sido golpear a su perseguidor desconocido y arrojarlo por el suelo para luego maniatarlo hasta que descubriera por qué lo había estado siguiendo. Esa había sido su intención, pero su perseguidor fue demasiado rápido. El joven captó una parte del manto de la figura y luego su perseguidor rodó, dejándose caer claramente fuera del camino. El propio impulso de Yoda lo lanzó hacia adelante y cayó unos escalones de piedra más abajo. Gritó mientras caía y luchó por recuperar el equilibrio. Finalmente se estrelló contra la pared y sintió romperse algo. Una cálida humedad goteó del paquete retenido contra su pecho y manchó su camisa. Se giró en su lugar, pero su blanco no se había movido de sitio.
En cambio, su perseguidor estaba en la oscuridad, esperando el próximo movimiento de Yoda. Yoda se sacudió las estrellas de las esquinas de sus ojos y se aclaró la mente. Pensó en su tierra natal y sacó de los pensamientos las energías para hacer funcionar su magia. Había estado practicando en el ático sin ventanas de Madre Dobbs, y ahora podía extraer la energía de la tierra y pensar en su hechizo al mismo tiempo. Metió la mano en la puerta de su casa mental y sacó adelante su hechizo. Pero fue demasiado lento. Mientras preparaba el hechizo, la tierra misma pareció deslizarse debajo de él. Fue como si el callejón se hubiera transformado en una alfombra larga y su perseguidor, capturando un extremo de ella, lo hubiera sacudido de arriba abajo, enviando una rápida serie de ondas en toda su longitud. Los ojos de Yoda le dijeron que el callejón no se movía, pero su estómago se revolvió y le envió una sensación de que estaba siendo violentamente maltratado. Todos los pensamientos de su propio hechizo se perdieron en ese momento. Yoda gritó y se agarró de los lados de un arco de la puerta en un intento desesperado para mantenerse en pie. El mundo que giraba a su alrededor comenzó a detenerse lentamente. La sombra dio 2 pasos hacia adelante y sostuvo su mano con la palma hacia arriba entre ellos dos. Una pequeña luz brilló en el centro de la palma iluminando a ambos. Yoda vio un rostro femenino, joven, enmarcado por un cabello oscuro cortado con flequillo. Su piel era suave y sus rasgos agradables, y si Yoda hubiera estado en otro lugar, habría pensado en decirle algún cumplido a la joven, sobre todo si ella lo perseguía. Sin embargo, en ese momento, los labios suaves de la mujer estaban retorcidos en un gruñido, y sus suaves cejas arrugadas con furia. En nombre de Mishra, ¿quién eres tú? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Haciendo? Dijo Yoda. El mundo todavía se sacudía a su alrededor y esa fue la mejor respuesta que pudo encontrar. Las pociones, niño idiota. ¿Qué crees que estás haciendo con esas pociones? Acabo de ejecutar las entregas. No saben nada sobre... Entonces la joven apretó la mano en un puño, aquella con la llama azul, y dio un pisotón en el pavimento. No te hagas el tonto conmigo, niño. No tenemos tiempo para esto. No sé de qué estás hablando. Logró decir Yoda preguntándose si podía hablar y llamar a sus energías mágicas al mismo tiempo. ¿Sabes lo que hay en cada una de las pociones de Madre Dobbs? Dijo con su voz goteando veneno. Yoda se estremeció ante la sola mención del nombre y ella continuó. Sí, ya sé que trabajas para ella. Compré una directamente de la anciana hace unos días. Yoda se encogió de hombros y ella continuó. Leche de yegua, aceites minerales y yema de huevo. He podido limpiar tus huellas, pero eso es todo. ¿Sabes lo que hacen las pociones que entregas? La espalda de Yoda se entumeció y una línea de sudor cayó por su espina dorsal. Había sido descubierto. Hay una diferencia extraña entre las pociones que vende la anciana y las que se entregan en la oscuridad de la noche. Aquellas que tú entregas realmente funcionan. Curan la peste, los lunares, lo que sea que afecte al bebedor. Yoda se maldijo mentalmente. Pero le había parecido elemental tratar de ayudar a las pociones de Madre Dobbs con un poco de magia propia. Lo había hecho con la sola esperanza de hacerlas más potables, pero nunca había pensado que la diferencia iba a ser tan increíble o tan obvia. Y si yo pude darme cuenta de eso, puedes apostar que la iglesia también lo podrá hacer. ¿Quién te enseñó a lanzar magia? Yoda se volvió a sobresaltar, dándose cuenta de repente que no le estaban haciendo una pregunta retórica. ¿Perdón? Alcanzó a decir. El perseguidor se acercó y la luz crujió en su palma. A Yoda ya no le pareció una llama, sino más bien como un pequeño rayo. Hechizos. ¿Quién te enseñó? Soy Yoda de la provincia de Hiva. Mi maestro fue Bosca. ¿Bosca? ¿Dónde está? No lo sé. Por la muleta y el báculo de Feldon, ¿dónde está? ¡No lo sé! Fuimos capturados por la iglesia en Alzor y escapamos. Nos separamos. Él se suponía que me encontraría aquí. No ha aparecido. Alzor, Dijo ella con amargura. Luego se giró un poco y miró hacia la entrada del callejón. Cuando se volvió, su rostro había cambiado. Seguía siendo serio, pero no enojado. tenemos compañía. Por todos tus gritos, sin duda.
No te muevas, voy a llevarlos fuera. Te contactaré más tarde. Con esta última frase, la llama azul se extinguió y la mujer se convirtió en una sombra encapuchada nuevamente. Movió su mano hacia arriba, hacia la mirada de Yoda, y ésta atrapó un brillante destello de luz azul en las esquinas de sus ojos. Entonces se marchó casi volando por las extensas escaleras del callejón. Yoda intentó ponerse de pie y seguirle, pero descubrió que no podía hacerlo. Cualquiera sea el hechizo que había lanzado, le había robado su capacidad de mantenerse en pie. Se sentía como si estuviera inmerso en una borrachera de 3 días, sin siquiera el beneficio de haber probado el alcohol. El estómago de Yoda trató de trepar por su tráquea y sabía que si se movía demasiado rápido, estaría mirando lo que había comido por la noche. Parecía una versión más localizada de lo que anteriormente lo había derribado. Extremadamente localizada y centrada por completo en él. Derrotado, se dejó caer en el portal esperando que el mundo dejara de girar lo más pronto posible. Fue entonces cuando oyó el sonido de pasos sobre el pavimento, enfundados en pesadas botas. No tuvo que mirar para saber que la guardia nocturna iba a pasar por el callejón. No podía hacer nada al respecto, aunque quisiera. Las voces de la guardia flotaron hasta él como burbujas. ¿Qué le pasa a este?, dijo uno de los guardias. ¿Borracho o tal vez drogado? No, dijo una tercera voz. Es otra cosa. Esta voz era tan sibilante como una serpiente, y Yoda se estremeció cuando la escuchó. Hubo un siseo. No, pensó Yoda. Olfateo. El de la tercera voz estaba olfateando el aire. Por último, la tercera voz dijo: conjuros. Hubo hechizos aquí. Vamos. ¿Y qué hacemos con él? Déjalo. La iglesia no se preocupa de las víctimas, solo de los pecadores. Se fueron, y el ruido de sus botas sonaba por todo el callejón. Transcurrió una pequeña eternidad y nada más tronó, le gritó o invirtió su mundo. Yoda se concentró en respirar larga y profundamente, inhalando el aire fresco de la noche en sus pulmones. Finalmente sacó el espejo de su bota derecha. Incluso con la mínima luz del callejón se veía horrible. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Su barba y bigote, algo que le completaban muy bien, ahora parecían un cuadrado negro enmarcando unos labios agrietados y una boca seca. Yoda se miró en el espejo hasta que su rostro recuperó algo parecido a un color natural. Luego lentamente se levantó y se tambaleó hacia atrás, dirigiéndose a la casa de la Madre Dobbs. Cuando llegó allí, la gente de la iglesia estaba por todo el lugar. Había guardias, hombres con el uniforme negro y verde conteniendo a la multitud, mientras 2 sacerdotes escoltaban a la vieja de su casa. Madre Dobbs parecía confundida, atrapada entre los 2 enormes sacerdotes e incapaz de entender por qué la iglesia había ido a buscarla. Ella siempre había hecho sus servicios, les trató de explicar. Todo el mundo sabía de sus pequeñas medicinas populares. ¿Por qué era que después de tanto tiempo ahora venían a buscarla? Yoda, en la parte posterior de la multitud, sabía la respuesta. La iglesia la había dejado en paz ya que sabía que era un fraude, una vendedora de panaceas inútiles a un público crédulo. Pero en el momento en que las pociones realmente comenzaron a curar a la gente, y todo gracias a él, gracias a su propia intromisión. Los sacerdotes ayudaron a Madre Dobbs a subir a un carro tirado por burros. Algunas de las personas que observaban se burlaron de ella mientras otros solo parecían aturdidos, como si una de sus mascotas favoritas hubiera sido arrastrada, o, más probablemente, como si ellos mismos estuvieran ocupando un lugar a su lado en la carreta. Uno de los sacerdotes agitó un látigo y la mula se tambaleó hacia adelante, llevándose a la confusa anciana.
El otro sacerdote clavó una señal de cuarentena en la parte frontal de la puerta, adornada con los rayos del sol doble de la iglesia de Tal. Como el sello era fresco, corrió como sangre húmeda, y luego siguió al carro entonando las alabanzas y los salmos de la Santa Iglesia. Pensó que seguramente la dejarían ir. Se enterarían que ella no sabía nada de magia, que sus pociones y panaceas eran falsas. El olfateador de la magia no obtendría nada de ella más que un fuerte dolor de cabeza, debido a todo el incienso con el que estaba rodeada habitualmente. Tendrían que dejarla ir después de unos días, ¿no? Yoda se dio cuenta que una vez que supieran que Madre Dobbs era inofensiva, comenzarían a buscar al verdadero hechicero en aquella área. Sus proveedores, sus amigos, su chico de los recados. Yoda miró al sello de color rojo sangre de la iglesia y se mordió el labio inferior. A la mañana siguiente, bajo un nombre falso, se alistó en el ejército de Geth y una semana después, cuando la bandera de la peste fue retirada finalmente, se marchó con una unidad militar hacia el norte, hacia el Zorro.